Francisco ha anunciado visita. El canciller Heraldo Muñoz también ya lo dijo. Se viene el próximo año. Absolutamente. Pero también hay muchas voces que hablan de un atentado contra el Papa. Fíjate que ha recibido una gran cantidad de amenazas de distintos flancos el sumo pontífice. De hecho, son varios ya los que dicen que bueno, después de casi 30 años nos vuelve a visitar un papa. Pero algunos dicen, ojalá que esté vivo para entonces. Wow. Si el mismísimo papa dice, yo no sé cuánto más voy a vivir. Y no está hablando de un estado de salud o que simplemente lo alcance el paso del tiempo, sino que él sabe que le ha tocado unos puntos sensibles a muchos poderes fácticos que están contra él, porque en estricto rigor ha venido a cerrarles, digamos, con telón y todo, la fiesta de dineros, O sea, intercambios ilícitos que... Se metió en las patas de los caballos. Absolutamente. ¿Cuáles son los globos que ha pinchado? ¿Dónde está el problema? Bueno, principalmente, este hombre parte con todo lo que tiene que ver con las zonas de protección que tenía la cura romana respecto a los abusos de menores, ¿cierto? Por otra parte, también este hombre viene a tocar el tema de la mafia, que aprovecha de lavar dinero dentro del Vaticano, como finalmente estas plata, según ellos, están siendo utilizadas para los beneficios, digamos, de los pobres, los creyentes y feligreses. Nadie pregunta de dónde vienen estos ingresos millonarios, cuando sin embargo sabemos que es el gran paraíso fiscal y lavado de dinero de los mafiosos. Lo que vemos ahí, el Papa Francisco enfrenta la amenaza de la mafia, dice un fiscal italiano, absolutamente. Espérate, pero yo pensaba que la plata de la iglesia provenía del diezmo, de lo que todos nosotros aportamos cuando vamos a misa y echamos ahí el aporte. ¿No es así? ¿Es la mafia finalmente? Absolutamente, amigo mío, porque fíjate que el diezmo no corre para todos igual. El diezmo incluso son ciertas iglesias evangelistas las que lo exigen. Para nosotros, por ejemplo, que en Chile se habla del 1%. Claro. Y si tú sumas, más allá de la gran cantidad de seguidores que sigue teniendo, aún dentro de los máximos problemas la Iglesia Católica, la verdad es que no te suma, no alcanzan las cifras. Finalmente, el Vaticano se convirtió en el paraíso fiscal de lavado de dinero de la mafia y negocios completamente tan prohibidos como es el tráfico de armas también, y eso el Papa lo sabe. Ahora, por si esto fuera poco, el Papa también recibió una amenaza de los grupos extremistas islámicos como es el grupo ISIS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ven obviamente una gran amenaza en la figura reconciliadora del sumo pontífice. ¿Qué es lo que dice ahí? Que obviamente... Muchos titulares lo consignaron. De hecho, uno de los titulares hablaba de que autoridades de Irak decían que el Papa estaba en la mirada de ISIS y que su atentado era inminente, o sea que iba sí o sí. Absolutamente, o sea, ya de alguna manera habían firmado una sentencia de muerte para el sumo pontífice por la sencilla razón de que él estaba poniendo, insisto, los puntos sobre la I respecto a esto de religar, que es la verdadera función de las religiones, claro. Y en realidad apuntaba con el dedo, a todos estos grupos extremistas y que de alguna manera su sola presencia choca con los credos religiosos de estos grupos que, si bien también en nombre de Dios, que es el mismo para todos, terminan justificando actos completamente atroces. Ahora, esto no queda acá. Tenemos una amenaza dentro de la iglesia, tenemos una amenaza explícita de la mafia que quieren aniquilarlo, también del grupo extremista ISIS, y por si fuera también grupos armados de Asia, como por ejemplo lo que ocurre exactamente en Filipinas. Okay, espérate, esta cuestión es como que lo tienen rodeado por todos lados, o sea, entonces, amenaza por aquí, amenaza por allá. Por supuesto. Cinco focos. Por eso tú, ¿a qué conclusión llega? Que claramente, y el Papa lo sabe, y lo ha hecho completamente explícito, de que probablemente no le queden más de 2 o 3 años de vida. Y ya pronto vamos a ver de que incluso el Papa, en la parada que está, ni siquiera se cuida. El hombre no solo rechaza el lujo y invita a quienes corresponden a la Iglesia Católica a negar todos estos excesos monetarios, sino que además dice, yo le pongo el pecho ante las balas. Está buscando convertirse en un mártir quizás. Alguien podría decir eso, pero también existe otra teoría aún más interesante que me gustaría explicársela. Y el Papa tendría multifocos que atentarían contra su vida. ¿Llegará a Chile el 2016, Juan Andrés? Bueno, fíjate que muchos están dudando de aquello. Intentamos que en algún momento ya vamos a escuchar de propias palabras el sumo pontífice que él no cree que le quede mucho tiempo y que no tiene que ver con un asunto de edad o de salud, sino que la verdad, como tú dices, son muchos los que quieren y buscan la cabeza del Papa. Ojo, que quizás los principales enemigos de quien más debiese temer son los que tiene más cerca, en la propia cura romana. ¿Por qué? Entendemos que en algún momento este Papa fue el primero, de alguna manera, tratando de heredar lo que ya venía haciendo Ratzinger, es hablar respecto a los actos de pedofilia al interior de la iglesia. Ustedes recordarán que hubo titulares al respecto, donde obviamente se hizo cargo de este tema. Francisco habló
por primera vez de la pedofilia en la iglesia, Sí. de una manera realmente impactante. De hecho, hablaba de como que hubiese una especie, ¿cómo se dice?, de Alzheimer espiritual. Sí. Dentro de la iglesia. Dice, ¿en qué momento llegamos a perder la ruta? Primero, de justificar estos lujos, estos excesos de dinero. Le habló como de la lepra de la iglesia, ¿no? Absolutamente. De perseguir objetivos que poco y nada tenían que ver con la palabra de Dios. ¿Y en qué momento de esa justificación terminaron convirtiéndose en los tremendos monstruos que destruyen la vida de niños que, completamente entregados bajo la confianza, bajo la tutela de un supuesto representante de Dios, eran abusados en secreto durante años en un trabajo de destrucción psicológica, y que claramente estamos frente a demonios y algo muy lejos de representar, obviamente, al credo católico. Se le recordaría entonces mucho más como se le recuerda a Juan Pablo I, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, porque fíjate que el Papa Francisco, él mismo ha dicho que él está siguiendo los preceptos de Juan Pablo I. Y ojo, atención, aquí viene algo muy complicado. Juan Pablo I finalmente fue asesinado. Se habla de una muerte misteriosa. Este Papa, que duró apenas 33 días, poco más de un mes después de ser electo, murió de manera completamente misteriosa, cuando finalmente todos los cercanos aluden que claramente él terminaron con su vida. ¿Por qué? Él entra y dice, ¿saben qué? Hay algo que a mí no me cuadra por ninguna parte, porque tiene que ver con el estado de usura. Los bancos funcionan porque obviamente necesitan sacarle un dinero extra a las personas, aprovechándose incluso de su condición, que necesitan el dinero y le ponen precio a los billetes. Atención, y ahí está. Papa Francisco crea comisión especial sobre actividades del Banco del Vaticano. Juan Pablo I fue el primero que dijo, los bancos son una contradicción al credo católico, que hay que hacerlo, hay que reformularlo. Nada de reformularlo, se cierra. Dijo eso, y en pocos días más el hombre murió misteriosamente. Pero nosotros entendemos, digamos, que ahí no hay ningún misterio. Le pidieron su cabeza, pero si tú decís, ya, el banco tiene un Vaticano, perfecto. Ahí están las plata de los católicos que aportan, perfecto. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el drama del Banco Vaticano? ¿Por qué saltan? ¿Por qué querrían matarlo? Porque se meten las plata del Banco qué Vaticano. Notable, porque fíjate que es un poco lo que conversábamos recién. A ver, supuestamente, ¿por qué existe un banco en el Vaticano? ¿De qué manera lograron justificar esto? Bueno, que los aportes de los feligreses, que generosamente necesitan desembolsar algo para que la Iglesia Católica pueda hacer actos de ayuda, de beneficencia a aquellos que no tienen nada o que sencillamente lo necesitan y que son seguidores de la palabra de Dios a partir del credo cristiano. Pues bien, cuando se descubre que finalmente, como hablamos, que era un paraíso fiscal, que la plata de las mafias, en donde hay empresas de armas, o algunas muy conocidas, de otros productos lácteos y un gran etcétera, finalmente la cantidad de plata que entraba para descontar impuestos y sobre los que nadie estaba poniendo ojo, finalmente era un paraíso fiscal, era un lavado de dinero. Esto estaba operando el Banco del Vaticano como lo hacía la mafia, como lo sigue haciendo hasta el día completamente de hoy. Atención, tenemos una cuña del mismísimo Pontífice, atención con lo che dice. La malattia di divinizzare i capi è la malattia di coloro che corteggiano i superiori, sperando di ottenere la loro benevolenza. Sono vittime del carrierismo e dell'opportunismo. Onorano le persone e non Dio. Sono persone che vivono il servizio pensando unicamente a ciò che devono ottenere e non a quello che devono dare. Persone meschine, infelici e ispirati solo dal propio fatale egoísmo. A ver, le pegan un discurso cualquiera en su cara. Ya, pero más que gacho, o sea, finalmente les dijo, usted, tú, ustedes los tienen claro. Ustedes que simplemente acumulan riqueza, pero son pobres de espíritu. Que buscan la benevolencia de su superior. Absolutamente, exactamente. Aquellos que ustedes han venido acá con otro objetivo, que se perdieron en el camino y de repente están estos círculos de poder, de autoprotección, que finalmente, ¿qué es lo que buscan? Están, obviamente, obedeciendo a otro Dios, que es el Dios del dinero, de la riqueza. Y la riqueza viene junto con un poder que corrompe al hombre cuando no está en la debida escala humana. Ahora el Papa dice esto y este hombre inteligente, jesuita, estudioso, académico, tiene claro cuáles son las consecuencias que podrían venir. Este hombre, como te decía, seguía los pasos de Juan Pablo I, a quien ya, lo digo aquí y ahora y me hago responsable de mis palabras, el gran cineasta Francis Ford Coppola en El Padrino 3 se hizo cargo y lo mostró con pelo y señales. Fue asesinado. Es por entonces que el Papa, teniendo la película clara de lo que se puede venir, dice lo siguiente, mira. Cerco di pensare ai miei peccati, ai miei sbagli per non credermela,
perché io so che questo durerà poco tempo, 2 o 3 anni e poi alla casa del padre. Y se ríe, compadre, está súper relajado, lo tiene como asumido. Pero lo tiene completamente asumido, absolutamente. Claro. Ahora, insisto, Juan Pablo I es el gran referente de él, de las reformas, de volver a la iglesia a sus raíces, de que no traicione los preceptos cristianos. Y sin embargo sabe que por el solo hecho de intentarlo, a Ratzinger lo sacaron. Él comenzó con esto. Sí. Sin embargo, Benedicto XVI finalmente dice, yo no me la puedo, tengo que abdicar. Es un papa que renunció, Claro. porque sabe que no podía doblarle con una pelea de gallina al sistema interno de la iglesia. De repente llega este hombre, este argentino, digamos, parado sobre el macho y dice, yo voy a seguir hasta adelante. Y este hombre no se cuida. Podemos verlo en distintos actos donde él no solo Eso me llama la rechaza la atención, riqueza, es sino bien que este extraño hombre eso. vive en un departamentito, digamos. Él no vive, digamos, bajo la custodia de los guardias dentro del Vaticano. No solo eso, este hombre, atención, estamos viendo cómo él se baja del Papa Móvil que no tiene la cúpula antibala, simplemente Burla los protocolos de seguridad. Exactamente, y no están ahí para saludar preciosamente, con toda la benevolencia que lo caracteriza a este discapacitado. Ha recibido comida de la gente que le pasa. Sí, La otra vez comió una un pizza. pedazo de pizza. Podría estar envenenado perfectamente. Créeme que no hay nada más fácil que asesinar a este papa. Él lo sabe y él no está ni ahí porque finalmente ya. quiere practicar con el ejemplo. Está bien, Le pero ponen nosotros las tenemos que balas hacer una en los- pega. Nosotros tenemos que unir los datos, unir la información que tenemos. Si nosotros decimos, este papa ha dicho que va a durar poco. Si nosotros decimos, este papa se está metiendo en las plata al Vaticano, que la mafia está detrás de eso, que le está pegando los cachos a la curia, y más encima, se saltan los protocolos de seguridad, Absolutamente. este papa quiere ser un mártir. Podría ser un mártir o podría ser, como algunos dicen, la estrategia más perfecta que la iglesia tenía como as bajo la manga de poder volver a hacer que la gente regresara al reducto de la iglesia. En caso de ser así, quizás no habría que temer tanto como amenaza dentro de la iglesia, pero la mafia, ISIS, grupos armados asiáticos o cualquier loco descabellado finalmente podría convertir, como tú dices, en mártir a este papa. Atención, preguntémosle a alguien, preguntémosle a uno de los líderes espirituales de la Iglesia Católica, que es obviamente la Virgen de Fátima. Finalmente, si se le asoció al atentado de Juan Pablo II, no, en realidad no se refería a esto, que quizás esto, que según Malaquías podría ser el último papa, Francisco, el que viene a robar todo, porque en el extracto del tercer secreto de Fátima dice, entre comillas, el Santo Padre postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuegos y flechas. Y vuelvo a insistir, lo dice esto la propia Virgen. Sí. Si es que esto le sumamos al profeta Malaquías, que él contó la cantidad de papas antes de que la iglesia caiga, se derrumbe por completo, estamos entonces quizás en la cuenta final y este gran papa renovador de todos los sistemas desde el interior de la iglesia sería probablemente el último. Increíble. No se acaba el cristianismo, pero la iglesia católica tiene la verdad un futuro incierto y su papa ni hablar. Ojalá que esté vivo el próximo año y pueda visitar Chile después de 30 años que un sumo pontífice no toca o pisa nuestro Nos suelo. haría muy bien a toda la comunidad católica, a todos los que somos católicos. Señoras y señores,